Me llamo Viviana Ramos. Tengo 34 años y quiero contarte sobre la tarde de Navidad en que un kit de ADN barato que mi tía compró en un mercadito navideño del centro de León deshizo, de un solo golpe, la historia en la que yo había vivido toda mi vida. Pasó en la sala de la casa de mi mamá, la que tiene el tapete color crema que ella protege desde el año 2000. La que tiene el nacimiento de madera en la repisa que ella desenvuelve del papel de China cada 1 de diciembre, pieza por pieza, con la misma ceremonia de quien cuida algo sagrado. La sala donde mi papá se quedaba dormido en su sillón la tarde de Navidad con el partido de fútbol puesto en la tele, y nadie lo apagaba porque a todos nos gustaba el sonido. Mi tía Rufi traía un suéter navideño con lucecitas LED parpadeantes de verdad. Ese detalle lo recuerdo con mucha claridad. La manera en que seguían parpadeando en mi visión periférica, mientras todo lo demás en la sala se quedaba completamente quieto. Las manos de mi mamá, juntas sobre la falda. El olor a pierna de puerco todavía flotando en el aire. Y el celular de Rufi sobre la mesita de centro, con una aplicación abierta en la pantalla, con la barra de carga avanzando, y mi mamá observándola del modo en que uno observa algo que ya no puede detener. Ella ya sabía. Antes de que cargara un solo resultado, antes de que mi hermano Emilio hiciera su primer comentario gracioso, antes de que Rufi se sirviera más sidra, mi mamá ya sabía exactamente lo que esa pantalla iba a decir. Se lo veía en cómo se había quedado quieta, no nerviosa, definitivamente quieta. La quietud de alguien que lleva 34 años esperando que se abra una puerta en particular y acaba de escuchar girar la manija. Necesito que te sientes conmigo un momento en esa sala, porque lo que pasó ahí cambió todo lo que yo creía entender sobre mi propio nombre. Pero primero, si acabas de encontrar este canal, o si llevas un tiempo aquí y esto ya te está tocando en algún lugar cercano, dale like al video, suscríbete para no perderte a dónde va esto, y compártelo con alguien que necesite escuchar una historia sobre lo que las familias guardan y lo que esconden. Leo todos sus comentarios, los veo a todos, y quiero que estén aquí para todo lo que viene. Ahora, déjame llevarte al principio. Crecí en Salamanca, Guanajuato, en una casa de ladrillo rojo en la colonia Insurgentes, al borde de donde la ciudad se termina y empieza el campo. Mis papás eran Patricia y Gerardo Berrero. Mi mamá manejaba la casa como manejaba todo, con eficiencia, con buen humor y con ese tipo de control tan consistente que no lo reconoces como control, sino hasta que eres grande. La comida en la mesa a las 2. Las tarjetas navideñas listas para el 1 de diciembre. Sin gritos delante de visita. No porque fingiéramos que todo estaba bien, sino porque en el sistema de mi mamá, mantener la forma de las cosas era parte de cómo las cosas se mantenían. Si cuidabas la apariencia de algo, la cosa se sostenía sola. Mi papá Gerardo era representante de ventas regional. Andaba en carretera 4 días a la semana, y cuando estaba en casa era cariñoso de una manera superficial, el tipo de cariño que te hace sentir sostenida sin hacerte sentir conocida. Tomaba fotos en mis graduaciones, me llevó a la universidad, me abrazaba en los momentos correctos. Lo quise. Quiero que eso quede completamente claro. Lo quise con todo. Y no supe sino hasta los 34 años que el amor puede ser real y al mismo tiempo estar construido sobre algo que se decidió sin ti. Mi hermano Emilio es 3 años menor que yo y tiene los ojos café exactos de mi papá y la complexión exacta de mi papá y esa manera exacta de mi papá a inclinar la cabeza cuando está pensando en algo. Noté todo eso toda la vida y no significó nada. De la misma manera en que las cosas no significan nada cuando todavía no tienes razón para mirar. Éramos una familia normal, una familia funcional, una familia donde las cosas se administraban con tanta fluidez que se necesitó un suéter con lucecitas parpadeantes y un kit de ADN de mercadito para revelar lo que se había administrado con más cuidado de todo. Mi tía Rufi, la hermana menor de mi mamá, ha sido la impredecible toda su vida. La que se reía demasiado fuerte y usaba el cabello demasiado esponjado y llegaba a los eventos ligeramente elegante de más, o ligeramente tarde, o ligeramente ambas cosas. Con ese rebozo verde lima que usa como bufanda aunque haga calor, con esos aretes de cascabeles que suenan antes de que ella entre al cuarto.
Nunca fue mala persona. Nunca tuvo mala intención. Era simplemente una mujer que había pasado la vida siendo tratada como la hermana menos seria, y en algún punto había decidido hacer de eso toda su personalidad. Compró los kits de ADN como broma. Quiero que eso quede claro también, porque importa para cómo la entiendo. Los llevó a la Navidad en una bolsa de regalo con papel de China, 4 cajitas blancas, una para cada adulto, y las presentó con el deleite teatral de alguien que encontró el regalo de broma perfecto. Son kits de ADN de Ancestry, dijo, sacándolos uno por uno. Ya era hora de confirmar si de verdad somos familia o nomás nos hacemos. Emilio se rió. Fernanda dijo que ella ya había hecho uno de estos. Su hija Sofía, de 2 años, estaba en la esquina desmantelando con gran dedicación una montaña de papel de regalo. Yo le di vuelta a la cajita entre mis manos y pensé, vagamente, que podría ser interesante saber el desglose europeo, el porcentaje español, ese tipo de cosas. Mi mamá también se rió. Fue una risa real, en el sentido de que es la risa que usa cuando la situación requiere una risa. He escuchado esa risa toda mi vida y nunca he podido distinguirla de la otra. Así de buena es ella. Así de mucho tiempo lleva practicando. Rufi ya había descargado la aplicación. Estaba fotografiando los códigos QR de cada kit con su celular, cargando los perfiles preliminares. En 10 minutos tenemos resultados, dijo. Va a estar chistosísimo. Rufi, dijo mi mamá. Una sola palabra, tono ligero. El tono que usa cuando quiere decir algo completamente diferente. Ándale, dijo Rufi, y le pasó el celular a Emilio. Y este es el momento que quiero que entiendas, porque este es el momento en que lo sentí por primera vez. Esa cosa específica que sientes en el cuerpo antes de que el cerebro alcance. Un cambio en la presión del aire. La sensación de que la sala se inclinaba 1 grado en una dirección en que no debería inclinarse. Observé la cara de mi mamá mientras Rufi configuraba la aplicación. Y vi cómo se le fue la risa. No dramáticamente. No de una manera que Emilio hubiera notado, ni Rufi ni Fernanda. Simplemente se fue. Reemplazada por algo para lo que yo todavía no tenía nombre. Estaba sentada muy quieta, con las manos sobre la falda, viendo la barra de carga en el celular de Rufi, y parecía una mujer que acababa de darse cuenta de que se le había acabado el tiempo. Hay un tipo específico de dolor que viene de ver a alguien que quieres darse cuenta de que está a punto de perder algo que ha protegido durante mucho tiempo. Antes de saber qué es esa cosa, antes de saber cuánto le costó cuidarla, antes de entender que lo que estaba protegiendo eras en parte tú, y en parte ella misma, y en parte la versión de la familia que era real en todo lo que importaba, y una mentira en una sola cosa que importaba enormemente. Eso fue lo que sentí, sentada en la sala de mi mamá la tarde de Navidad, con el suéter de mi papá puesto, con su reloj en la muñeca, viendo a mi mamá quedarse quieta. La barra de carga seguía avanzando. Sofía arrugaba papel de regalo en la esquina. Emilio leía la parte de atrás de la caja, y yo veía las manos de mi mamá juntar y volver a juntar sobre la falda, y pensé, ella ya sabe, siempre supo, y hoy es el día en que se le acaba el camino. Los resultados de Emilio salieron primero. La aplicación lo marcó como coincidencia fuerte con el perfil de mi mamá. Vínculo materno completo, limpio, sin ambigüedad. Y del lado paterno, un grupo sólido de coincidencias consistentes con la línea familiar Guerrero. La hermana de mi papá, la tía Consuelo, había hecho un test de Ancestry 2 años antes, aparentemente, y su perfil estaba en el sistema. Las coincidencias paternas de Emilio llegaron directo hasta ella. La aplicación puso una palomita verde junto al grupo familiar, como si lo estuviera calificando. 100% Guerrero, igual que siempre. Se veía satisfecho de la manera en que Emilio se ve satisfecho por las cosas que confirman lo que ya creía. Le devolvió el celular a Rufi. Rufi ya estaba abriendo el siguiente perfil, el mío. Los resultados preliminares fueron cargando por segmentos. El vínculo materno salió primero, coincidencia completa con mi mamá. Esa parte estaba bien, esa parte era como debía ser. Y entonces empezó a cargarse el lado paterno, y yo observé la pantalla.
y donde los resultados de Emilio habían mostrado un grupo limpio de apellidos Guerrero, los míos mostraban algo diferente, un grupo de apellidos completamente distinto. Del occidente, centrado en Jalisco y Colima, sin coincidencia con la tía Consuelo, sin coincidencia con la línea Guerrero para nada. Me quedé mirando la pantalla durante lo que pareció mucho tiempo, pero probablemente fueron 4 segundos. Luego levanté la vista hacia mi mamá. Y ella no estaba mirando el celular, estaba mirando la distancia media, ese punto específico más allá del árbol de Navidad, más allá de la ventana, más allá del jardín, el lugar donde la gente mira cuando está haciendo los cálculos finales sobre algo que lleva mucho tiempo calculando. Sus manos estaban completamente quietas sobre la falda ahora. Había dejado de juntarlas, había llegado a algún lugar. Mamá, dije, solo eso. Emilio tomó el celular de la mano de Rufi. Lo vi mirar la pantalla, lo vi ver mis resultados, luego los suyos, luego los míos otra vez. Lo vi en el momento exacto en que entendió lo que estaba viendo. Le tomó unos 4 segundos también. Y entonces su cara hizo algo que nunca le había visto hacer. Se puso cuidadosa. De la manera en que se ponen cuidadosas las caras cuando están tratando de no ser las que digan la cosa en voz alta. Rufi miró a mi mamá. Sus aretes de cascabeles estaban perfectamente quietos. El suéter con lucecitas siguió parpadeando. ¿Pueden apagar eso?, dijo mi mamá. No era pregunta. Y aquí necesito detenerme un momento, porque sé que algunos de ustedes que están viendo esto han estado alguna vez en un cuarto donde alguien dijo algo en un tono que contenía una conversación entera que nunca debían haber tenido. Donde la persona que debía protegerte dijo algo que reveló, en el espacio de unas pocas palabras, que había una puerta en tu casa todo este tiempo que tú no sabías que existía. Si alguna vez estuviste en ese cuarto, si alguna vez sentiste que el piso se movía debajo de un momento que desde afuera parecía completamente ordinario, quiero pedirte algo, y lo digo en serio. Déjamelo en los comentarios. Cuéntame cómo se sintió cuando te diste cuenta de que lo que estabas mirando no era lo que creías que era. Los leo todos. Porque creo que mucha gente ha estado en ese cuarto y no tuvo a nadie a quien contárselo. La historia continúa. Mi mamá no lo negó. Eso es lo primero que quiero decir sobre lo que pasó después. Y quiero decirlo con claridad porque importa para cómo la entiendes. No lo negó. No fingió confusión. No miró la pantalla y dijo que debía ser un error. De la manera en que yo medio esperaba, de la manera en que parte de mí quería que lo hiciera para poder darle esa salida. Dijo, tomé una decisión. Esas 4 palabras, en esa sala, con el olor a pierna de puerco todavía en el aire, y Sofía arrugando papel en la esquina. Tomé una decisión. Dijo que Gerardo era mi papá en todos los sentidos que importaban. Lo dijo más de una vez. Dijo la palabra proteger 3 veces. Una aplicada a Gerardo, una aplicada a mí, una aplicada a la familia. Y noté que nunca dijo que lo hizo por ella misma. Si eso era verdad o parte del sistema de gestión, todavía no lo sé del todo. ¿Mi papá sabía?, pregunté. La pausa que siguió fue su propia respuesta. Duró quizá 3 segundos. Pero 3 segundos de silencio en un cuarto que se ha quedado así de quieto es mucho tiempo. Sospechaba, dijo finalmente. Decidimos no investigarlo más. Decidimos. Quiero quedarme con esas 2 palabras un momento, porque fueron las que me pegaron más fuerte. No el resultado del ADN. No siquiera la confirmación de que el hombre al que llamé mi papá puede que no lo haya sido. Fue el decidimos. Fue la imagen de mis papás, Gerardo y Patricia, que manejaron 4 horas a mi graduación y tomaron fotos y estuvieron de regreso antes de la cena, sentados juntos en algún momento, en algún lugar, y decidiéndolo. Decidiendo mirar a una niña y decir, nuestra. Decidiendo doblar la pregunta y construir una vida encima. Decidiendo que la forma de la familia importaba más que el cimiento sobre el que estaba construida. Gerardo me eligió. Necesito sostener eso. Gerardo miró una situación que podría haber tomado 100 direcciones diferentes y me eligió. Eligió ser mi papá, eligió el apellido, eligió el reloj que eventualmente me dejaría,
Eligió el suéter que yo traía puesto exactamente la tarde en que el secreto murió. Eso es un acto de amor tan grande que no puedo sostenerlo con las dos manos sin dejar caer algo. Y también es una traición tan completa que todavía, hasta ahora, sigo aprendiendo su forma. Me puse de pie. Tomé mi chamarra del gancho junto a la puerta. Dije, necesito manejar. Emilio dijo, Bibi. Regreso, dije. Y lo decía en serio. Solo necesitaba estar en movimiento antes de poder saber qué hacer con todo lo que tenía atorado en el pecho. El recorrido que tomé fue de 47 minutos. Lo sé porque miré el reloj cuando salí y otra vez cuando me detuve en el estacionamiento de un Oxxo junto a la carretera federal, donde finalmente dejé el carro en marcha y me quedé sentada con las manos sobre la falda. Sin hacer nada, simplemente sentada con el peso específico de 34 años de una historia que me habían contado con algo importante faltando. Lloré en ese estacionamiento. Odio llorar de la manera en que lloré ahí. Feo, sin control, el tipo que te deja toda la cara adolorida. Nunca lloro así a propósito, nomás pasó, de la manera en que pasan las cosas cuando llevas algo a distancia de brazo durante demasiado tiempo, y los brazos por fin se rinden. Pensé en mi papá, en la manera en que inclinaba la cabeza cuando escuchaba, en el olor a agua de colonia y al suavizante de tela de la marca que mi mamá compra desde hace 40 años. Pensé en el reloj en mi muñeca, que él usó cada día de trabajo durante 22 años y me dejó sin nota, porque Gerardo no era hombre de notas, porque Gerardo comunicaba el amor con los objetos que te entregaba y las decisiones que tomaba en silencio, y las cosas que nunca una sola vez te hizo sentir mal por no saber. Sospechaba. Y nunca me miró diferente, ni una sola vez en 34 años. Manejé de regreso a la casa de mi mamá. No sé exactamente cuándo lo decidí. No fue tanto una decisión como una dirección que tomaron mis manos en el volante. Cuando entré, la sala se había reacomodado. Sofía estaba dormida en el sillón. Fernanda se había quitado los zapatos. Emilio estaba al extremo de la mesa del comedor con las dos manos alrededor de una taza de café, mirando la madera. Y Rufi, que había traído los kits, que había descargado la aplicación, que había insistido cuando mi mamá dijo su nombre en ese tono, estaba sentada frente a mi mamá en la mesa de la cocina. Sin sidra, sin chistes. Las lucecitas del suéter apagadas. Se veía más pequeña que de costumbre. Se veía como una mujer que acababa de entender, demasiado tarde, exactamente lo que había hecho. Me miró cuando entré y dijo, sabía que había algo. No sabía que era, lo siento, mi amor. Y entonces mi mamá dijo, tengo cartas. Me senté, porque hay momentos en tu vida en que alguien dice algo y tu cuerpo toma la decisión antes que tu cabeza. Y mi cuerpo se sentó en esa silla porque algo en mí reconoció esas palabras, no el contenido, sino el peso. El peso específico de algo que ha estado guardado en una caja al fondo de un closet durante 34 años, esperando el momento en que cargarlo se volviera más caro que contarlo. Me senté. Y ella fue por la caja. Era una caja de zapatos. Café, sin nada especial. Del tipo que guarda un par de zapatos cómodos y después se reutiliza para cosas que no tienen a dónde más ir. La cargó desde el fondo de la casa con las dos manos, de la manera en que uno carga algo que lleva mucho tiempo cargando y se ha vuelto muy bueno en hacer que parezca ligero. La puso sobre la mesa de la cocina, entre las dos. No la abrió. Puso la mano plana sobre la tapa y dijo, se llamaba Rodrigo Herrera, era buen hombre, murió en el 2019. No supo. Me encargué de que no supiera. La cocina estaba muy callada. Emilio había llegado al marco de la puerta sin que yo me diera cuenta. Rufi tenía las manos alrededor de una taza de café que no estaba tomando. ¿Por qué? Dije. No cómo, ni cuándo, ni estás segura. Solo por qué. Porque si él hubiera sabido, dijo mi mamá, habría habido una conversación, y en esa conversación todo hubiera cambiado, y yo no podía dejar que todo cambiara. Miré sus manos sobre la caja, las mismas manos que prepararon mis lonches durante 12 años,
que hacían el moño de cada regalo de cumpleaños con un nudo doble específico que aprendió de su propia mamá, que doblaban la ropa y firmaban cartas de permiso, y apretaban el volante de la camioneta cada domingo camino a la parroquia, donde se sentaba en la tercera fila de adelante y cantaba los himnos en un alto claro y preciso que llegaba justo lo suficiente para que los de alrededor lo notaran sin llamar la atención. «Hoy dejaste que todo cambiara», le dije. «No», dijo. Ruth Ann dejó que todo cambiara hoy. Una pausa. «Yo dejé que todo cambiara hace 34 años. Nomás no les avisé. Y aquí está la cosa que no esperaba, la que me pegó más fuerte que todo lo demás, más fuerte que el resultado del ADN o la confirmación o la caja sobre la mesa. Mi mamá no estaba pidiendo perdón, no estaba fingiendo remordimiento, no estaba haciendo lo que siempre hacía, que era administrar la forma de un momento hasta que se convirtiera en algo con lo que todos pudieran vivir. Por primera vez en mi vida me estaba hablando de adulto a adulto, como alguien que tomó una decisión y entendía lo que le había costado, y no me iba a insultar fingiendo que el costo era menor de lo que era. Era la cosa más honesta que me había dicho en la vida. Y fue lo que me rompió de una manera en que el resultado del ADN no lo había hecho, porque el resultado del ADN era información, pero esto era mi mamá, finalmente, a los 62 años, en su cocina la noche de Navidad, decidiendo ser real conmigo. Deslizó la caja sobre la mesa. La tomé. Quiero contarte algo antes de seguir, porque este es el momento de la historia en que he pensado más que en ningún otro, más que en la confrontación, más que en los resultados cargando en el celular de Rufi, más que en cualquier otra cosa. Es el momento que me viene cuando voy manejando de noche y la carretera está vacía, y mi mente va a los lugares a los que va cuando nadie me está viendo. Tenía en las manos una caja de zapatos que mi mamá había cargado en el fondo de un closet durante 34 años. Adentro había cartas escritas por un hombre que yo nunca conocí, para una mujer que se convirtió en mi mamá, sobre algo que se convirtió en mi vida. Y en mi mano izquierda, en la muñeca, estaba el reloj del hombre que había sabido, que había sospechado, que es casi lo mismo, y que eligió, cada mañana durante 34 años, ponerse los zapatos y venir a la mesa de todas formas. Si eso te está sentando adentro de la manera en que me sentó a mí, si sentiste que algo se movió en tu pecho ahorita y todavía no tienes la palabra exacta para eso, dale like al video. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Es algo pequeño, pero que estés aquí para esto significa más de lo que sé expresar, porque nunca había contado esta historia en voz alta, no así, y necesito a alguien del otro lado. Me llevé la caja a casa. No la abrí en la mesa de la cocina de mi mamá. No estaba lista para leer esas cartas frente a otras personas, aunque esas personas ya supieran. La cargué hasta mi coche, la puse en el asiento del copiloto, le puse el cinturón, no sé por qué, fue automático, se sentía necesario, y manejé de regreso a Guadalajara. El recorrido fueron 2 horas y 20 minutos de oscuridad y luces de carretera, y radio apagado y solo el sonido del motor y mi propia respiración, y la caja en el asiento de junto. La miraba de reojo de la manera en que miras algo a lo que todavía no estás lista para mirar de frente. Como mirar el sol. Como mirar algo que ha estado en la oscuridad mucho tiempo y puede ser diferente a la luz de lo que imaginabas. Llegué a casa a las 9:15. Puse agua para el té. No porque quisiera té, sino porque necesitaba algo que hacer con las manos los 4 minutos que tarda en hervir la tetera. Estuve parada en mi cocina con el suéter de mi papá puesto. El suéter de Gerardo. Lo seguía llamando el suéter de Gerardo. Lo sigo llamando así. Eso no va a cambiar. Y mirando la caja sobre la mesa, y pensé, órale, órale. Me senté y la abrí. Las cartas estaban atadas con hilo de cáñamo de cocina. Ese fue el primer detalle que me golpeó. Hilo de cáñamo de cocina, la practicidad doméstica de eso, la manera en que mi mamá había usado el mismo hilo que usaba para el puerco navideño, para amarrar 34 años de algo que nunca pudo devolver y no pudo tirar. Había 11 cartas. Las conté antes de leer alguna, extendidas sobre la mesa como si estuviera organizando un expediente, que es quizá lo más Viviana Ramos que pude hacer en ese momento. Los matasellos eran de 1989 y 1990,
Morelia, Michoacán. La dirección del remitente estaba escrita a mano con la cursiva cuidadosa y específica de alguien que aprendió caligrafía a la antigua y le daba importancia. Tomé la primera. Rodrigo Herrera escribía de la manera en que la gente escribía cartas en 1990, sin prisa, prestando atención, asumiendo que la persona del otro lado tenía tiempo para leer despacio. Escribió sobre la luz de la sierra en noviembre, que describe entrando de lado en la tarde y haciendo que todo pareciera algo que deberías recordar. Escribió sobre un congreso al que había ido en Morelia. Escribió sobre una mujer que se rió de algo que él dijo, algo pequeño, algo de pasada, y lo hizo sentir, escribió, él mismo otra vez. Estaba escribiendo sobre mi mamá. Escribió sobre ella de la manera en que se escribe sobre alguien cuando cada palabra es cuidadosa, porque sabes que las palabras son lo único que tienes, y quieres usarlas exactamente bien. No escribió de manera dramática. No escribió con la urgencia de alguien llevando a cabo algo que sabe que está mal, que era lo que yo había estado esperando sin saberlo. Escribió como alguien que encontró algo inesperado en un lugar donde no esperaba encontrarlo, y estaba tratando de ser honesto sobre lo que eso significaba sin ser imprudente al respecto. Él nunca supo de mí. Escribió 11 cartas y en ninguna supo de mí. Mi mamá ya había tomado su decisión cuando llegó la primera carta. Las guardó, las 11, en orden cronológico, atadas con hilo de cáñamo, y nunca respondió ninguna después de la octava. Las últimas 3 cartas de Rodrigo Herrera eran más cortas, más cuidadosas. La última decía simplemente que entendía, que le deseaba lo mejor, que esperaba que fuera feliz. Eso fue en 1990. Yo nací en 1991. Me senté en mi mesa de la cocina y leí las 11 cartas 2 veces. El té se enfrió. Afuera, el fraccionamiento estaba quieto de la manera en que los fraccionamientos están quietos la noche de Navidad. Esa quietud específica de una fiesta que ya terminó de pasar. Podía escuchar el refrigerador, el reloj sobre la estufa. Muy levemente, el sonido de mi propia respiración. Rodrigo Herrera murió en 2019. Mi mamá me lo dijo. Nunca supo. Escribió 11 cartas para una mujer que conoció en un congreso, y en la última le deseó lo mejor. Y luego vivió el resto de su vida sin saber que había una persona en el mundo que heredó sus ojos verde-gris y su manera de observar un cuarto. Pensé en eso durante mucho tiempo. Luego pensé en Gerardo levantándose a las 5:30 cada mañana entre semana a hacer café antes de salir a carretera. En Gerardo en mi graduación con la cámara. En Gerardo dejándome el reloj sin nota, porque Gerardo comunicaba en objetos y decisiones, y en la quietud específica de un hombre que decide algo y no siente necesidad de anunciarlo. Decidió que era suya. Cada día, durante 34 años, decidió que era suya. Cerré la caja. No de la manera en que cierras algo con lo que ya terminaste, de la manera en que cierras algo a lo que vas a tener que volver. La puse en el librero de mi cuarto, entre el libro que llevo 6 meses queriendo terminar y la fotografía de Emilio y yo en la presa cuando yo tenía 8 años y él 5, los dos entrecerrando los ojos contra el sol, y ninguno sabíamos nada. Puse a calentar más agua para el té. Volví a sentarme. Y algo en el cuarto, algo en mí, había cambiado de una manera para la que todavía no tenía palabra. No mejor, no peor, no resuelto, solo diferente. Como si hubieran abierto una ventana en un cuarto que había estado sellado durante mucho tiempo, y el aire que entraba fuera frío, pero fuera aire. No estaba rota, estaba, si acaso, más. Los días después de Navidad tienen una textura específica. Los adornos siguen puestos, pero el motivo de tenerlos ya terminó. La comida está casi acabada. La casa se siente como escenario después de que la función cerró. Todo en su lugar, ligeramente vaciado. Pasé el 26 sola en mi departamento, que era exactamente lo que necesitaba. Salí a caminar en la mañana sin el celular. En la tarde hice caldo desde cero, el tipo que tarda 3 horas y hace que todo el lugar huela a que algo bueno está pasando, lo cual era verdad.
en una manera callada que no tenía nada que ver con nadie más. Emilio llamó a las 4. Llamó porque Emilio es un hombre que procesa despacio y con honestidad, y no dice nada hasta saber qué quiere decir. Y a las 4 de la tarde del 26 de diciembre ya había descubierto qué quería decir. No sé qué decirte, dijo. He estado tratando de encontrar qué decirte desde ayer, y de verdad no sé. No tienes que decir nada, le dije. Ya sé, dijo. Pero quiero. Hubo una pausa, del tipo con el que Emilio se siente cómodo de una manera que la mayoría de la gente no. Era tu papá, dijo finalmente. Sin importar lo que diga esa cosa, era tu papá y él lo sabía. No dije nada por un momento. Sí, dije. Sí sabía. Nos quedamos en el teléfono otros 20 minutos sin volver a hablar de eso. Me contó que Sofía se había metido a las galletas navideñas a las 6 de la mañana. Yo le conté del caldo. Al final dijo, llámame cuando quieras, y yo dije sí, y los dos lo dijimos de la manera específica en que uno dice las cosas cuando algo pasó que les recordó qué significa algo. Quiero contarte lo que pasó con mi mamá. No porque sea satisfactorio, no lo es, no exactamente, sino porque es verdad, y la verdad de eso es complicada de la manera en que la mayoría de las verdades sobre las familias son complicadas. Mi mamá no se desmoronó después de Navidad. No es quien es para eso. Fue a la parroquia el domingo. Mandó el boletín de enero al grupo de mujeres. Bajó el nacimiento el 2 de enero, pieza por pieza. Envolvió cada figura en papel de China. Las acomodó de vuelta en la caja con el mismo orden cuidadoso de siempre. Funcionó. Siempre ha funcionado. Funcionar es lo que sabe hacer cuando todo lo demás está sin resolver. Pero algo cambió en cómo era vista. No dramáticamente, no públicamente, solo de la manera específica en que las cosas cambian en pueblos chicos cuando la gente que te conoce lo suficiente para leer entre líneas empieza a leer entre líneas diferentes. Rufi no le había dicho a nadie, Emilio tampoco, pero mi mamá sabía que los secretos tienen una física, no desaparecen, se redistribuyen, se asientan en las personas que los cargan y cambian el peso que esas personas cargan a todas partes. Me llamó en la segunda semana de enero. Dijo, quiero verte. Le dije, ya sé. Dijo, no te estoy pidiendo perdón. Quiero que eso quede claro. Te estoy pidiendo la oportunidad de conocerte de la manera en que debí haber estado conociéndote. Me quedé con eso un momento largo. Eso va a tomar tiempo, le dije. Lo sé, dijo. Tengo tiempo. Le creí. No completamente, no todavía, pero lo suficiente para decirle voy en febrero, y luego en realidad ir en febrero. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma mesa, las mismas sillas, y ella hizo café y yo llevé un pastel de nata de la panadería de mi colonia, y hablamos durante 3 horas de cosas de las que nunca habíamos hablado. No del secreto específicamente, solo cosas reales, cosas difíciles. El tipo de cosas de las que por fin puedes hablar cuando el sistema de administración se ha desmantelado. No fue una reconciliación, fue el principio de una posible. Hay una diferencia, y ya tengo suficiente edad para saberla. Rufi llegó ese día también, casi al final. Tocó y se quedó parada en el marco de la puerta con la chamarra puesta, sin saber si era bienvenida, y yo le dije que entrara y se quitara la chamarra, y lo hizo. Pidió disculpas de la manera específica en que Rufi pide disculpas, de un jalón, completamente en serio, ligeramente de más. Le dije que había hecho algo sin entender el peso de lo que estaba haciendo. Dijo que ya lo sabía. Le dije que eso no lo hacía estar bien. Dijo que eso también lo sabía. Tú también, le dije. Sin querer me diste algo que yo necesitaba. Me miró un momento. Las cartas, dije. Asintió despacio. Luego dijo, ¿era buena persona? Sí, le dije. Creo que sí. Se apretó los labios y miró la mesa. Qué bueno, dijo. Qué bueno. Rufi no va a ser nunca una figura simple en mi vida.
Es la persona que trajo la cosa que rompió todo, y también la persona que se quedó sentada frente a mi mamá en esa cocina, con las lucecitas del suéter apagadas, y no se fue. Las dos cosas son ciertas al mismo tiempo, y estoy aprendiendo a sostenerlas sin necesitar convertirlas en una sola. Hay algo que escribí en la tercera semana de enero, sentada en mi mesa de la cocina con la caja abierta frente a mí y las 11 cartas extendidas de la misma manera en que las extendí la primera vez. No le escribía a nadie en específico, escribía para mí, de la manera en que a veces lo hago cuando necesito entender algo, y hablarlo en voz alta no va a llegar ahí. Escribí: la gente que me eligió sabía algo que yo no sabía. Sabía que la elección era una elección. Y la hizo de todas formas, cada día, en las maneras pequeñas que son las únicas que de verdad cuentan. Gerardo me llevó a mis entrenamientos de atletismo durante 6 años. Se sentó bajo el sol en una banca de metal durante 6 años. Se quedó dormido durante el discurso del orador de graduación. No durante mi discurso, durante el del orador, que era distinto. Él me dijo después que había estado despierto durante el mío, que me estuvo viendo todo el tiempo. Y tomó fotos y estuvieron de regreso en casa antes de la cena. Me eligió de la manera en que se elige a alguien cuando no haces anuncios al respecto, cuando simplemente apareces. Eso es lo que quiero recordar. No el secreto, no las cartas, no la barra de carga y el suéter parpadeante y las manos de mi mamá quedándose quietas. Quiero recordar que Gerardo Guerrero se despertó cada mañana durante 34 años y decidió, sin aspavientos, que era mía. Y que en algún lugar de Autlán de Navarro, Jalisco, un hombre llamado Rodrigo Herrera escribió 11 cartas cuidadosas para una mujer que conoció en un congreso, y le deseó lo mejor, y nunca supo que lo mejor que nunca supo de él estaba viviendo en Guadalajara con sus ojos verde-gris. Antes de que te vayas, quiero preguntarte algo. ¿Alguien tomó alguna vez una decisión en tu nombre, en silencio, sin decirte? Una decisión que les costó algo, que supiste después, que cambió cómo entendiste su amor? Déjamelo en los comentarios. Lo digo en serio, los leo todos, y quiero saber. Y si esta historia se te quedó, si algo de lo que escuchaste hoy se asentó en un lugar que todavía no sabes bien cómo nombrar, dale like y suscríbete para no perderte lo que sigue. Compártela con alguien que creció en una familia donde las cosas se administraban más de lo que se decían. Alguien que pueda necesitar escuchar que la versión de uno mismo construida sobre una historia incompleta sigue siendo real, sigue siendo suya, sigue siendo suficiente. Nos vemos en el siguiente. Tengo 34 años. Sé más sobre quién soy ahora de lo que sabía hace 3 meses, lo cual suena como si debiera sentirse como una resta, pero la mayoría del tiempo se siente como una expansión, como si los bordes de mí misma se hubieran empujado hacia afuera un poco, como si tuviera más espacio del que creía. La caja sigue en el librero de mi cuarto, no la he movido. La bajo a veces y leo una carta o dos, ya no todas de un jalón, solo una, de la manera en que lees algo cuando no estás tratando de entenderlo todo de una vez, sino simplemente de mantener contacto con ello. La que más vuelvo a leer no es la última, es la cuarta, donde Rodrigo escribe sobre la luz de la sierra en noviembre, entrando de lado en la tarde, haciendo que todo parezca algo que deberías recordar. Pienso en esa luz. Pienso en un hombre que le prestaba atención a la luz de esa manera, que la describía así, que creyó que valía la pena escribirla. Y pienso, órale, órale, ahí estás. Un martes por la tarde de febrero, me puse el suéter de Gerardo y salí de Guadalajara por la carretera federal, sin ir a ningún lugar específico, nomás manejando de la manera en que manejo cuando necesito estar en movimiento. Llegué hasta donde empieza otro municipio y luego di vuelta y regresé. Las carreteras estaban vacías. El cielo era ese oscuro específico de invierno que se siente cercano, como techo bajo. Llevaba el radio apagado. Pensé en Gerardo en su sillón en Navidad, dormido con el partido puesto, y todos nosotros dejando el sonido encendido porque nos gustaba. Pensé en las manos de mi mamá sobre la caja. Pensé en la mano de Emilio sobre la mía en esa mesa de cocina, sin decir nada, solo ahí. Pensé en la luz de la sierra en noviembre, entrando de lado. Me llamo Viviana Ramos, tengo 34 años.
Y por fin entiendo que la historia de quién soy no fue una mentira. Era solo más grande que la versión que me habían dado. Y sigo, despacio, aprendiendo sus bordes.